chiquillos! Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bienvenidos a los Juegos de la Cultura. Hoy tenemos como invitado a Santiago Kovadlov, que con placer lo recibo nuevamente en el programa. En muchas oportunidades ya nos ha visitado, conocido justamente por su protagonismo en la cultura. Es filósofo, ensayista, crítico literario, poeta. Y a Jorge Daniel Brahim, que tuvo la gentileza de acercarme a esta propuesta de un encuentro que harán en la Plaza Independencia respecto a diálogos que tienen que ver con la construcción de la República, la construcción de ciudadanía, y bueno, también la aventura de pensar y la importancia que eso tiene para la construcción de la democracia. Jorge Brahim es ingeniero civil, es también ensayista y crítico literario. Ahora estamos con ellos. Bienvenido a los Juegos de la Cultura. Siempre un placer entrevistarte, Santiago, también Jorge, que sos un asiduo colaborador en el programa. Y bueno, esto habla de que estamos en actividad, estamos apostando a la vida, estamos apostando al cambio y a la cultura, y esto es mucho decir desde mi concepción. Así que gracias a los dos. Gracias a vos por sostener esta iniciativa que desafía todos los peros. Bueno, yo también. Muchísimas gracias, María Blanca, y es un placer enorme poder estar con ustedes. Todos los peros y todas las críticas y las diferencias de posicionamiento, que esto es importante, que poner el cuerpo, como claramente lo hace Santiago, para ir construyendo toda una concepción y transmitiéndola y tratando de, en esa transmisión, de hacer algún cambio en la cultura. Entonces suena mucho porque son granitos de arena que se van poniendo, pero eso es lo que siento de tu parte, y en ese punto te admiro muchísimo. Muchísimas gracias. Es un esfuerzo orquestal. Lo realiza Jorge, lo realizas vos, lo realizan muchas personas que han comprendido que lo que justifica el emprendimiento de una tarea como esta no es la seguridad del desenlace, sino la dignidad del emprendimiento. Casi un pensamiento japonés, te diría. Asocié a una artista y creo que tiene carácter de elogio por lo que son de laboriosos
y de amantes de lo que hacen y de cuidadosos con lo que hacen y con los otros. Una artista japonesa decía en un momento dado: no me importa dónde vayan a parar las obras, las pienso como que la naturaleza las va a tomar, las va a absorber, y lo que vale no es que se vendan, no es que sea distinguida, vale el proceso de esa creación que voy haciendo y cómo llego y cómo vivo eso en relación a los otros. Desde Sí, yo punto de vista, solo añadiría a esta hermosa reflexión que traes de recuerdo que también es muy importante tener en cuenta el proceso de transfiguración que realiza el receptor. Digamos, una obra se consuma no solo en el emprendimiento de quien la concibe, sino también en la transformación personal que sufre quien que vivencia quien la recibe. Uno es obra de las obras que lo han transfigurado. lo que subrayaría de eso, que llega a ser obra de arte porque llega a los otros. Si queda encerrada y nadie la percibe y nadie la siente y nadie tiene resonancias con esa obra, entonces no termina su camino. No hay duda, no hay duda. ¿Cuál es el motivo? Y te pregunto, Jorge, para que nos cuentes el contexto donde se insertará la visita de Santiago, la próxima visita de Santiago a Tucumán. Bueno, es uno de los tantos hitos de Santiago en Tucumán. Como ya nos tienes acostumbrado desde hace muchos años, es prácticamente un tucumano más, por lo tanto, fue una alegría grande cuando nos propusieron hace aproximadamente un mes para llevar adelante el inicio del ciclo de diálogos con una particularidad muy especial, que es en un ambiente al aire libre, como es nuestra insigne Plaza Independencia. Por lo tanto, es el primero de una serie de diálogos que tiene por nombre Diálogos en la Polis, una forma de recuperar la idea del ágora griega, ¿verdad? Y como lema, ideas para la acción. Ese sería el marco global que en principio organiza el municipio capitalino y que tiene en esta marcha hacia la consecución de algunos ideales republicanos, un diálogo mensual que vamos a dar inicio el día 19, martes 19 de abril, a las 19 horas, en el sector donde funciona la orquesta, cerca del monumento de nuestra Lola Mola, el Monumento a la Libertad, ¿no? Ese sería más o menos el marco global. Hasta poética la imagen, porque esto de trabajar en el llano, me gustó el lugar que eligieron para hacer el diálogo, porque es el lugar donde suele actuar la orquesta. Y digo en el llano porque no es un escenario alto como se suele poner en las escalinatas de la Casa de Gobierno. Esto también tiene su significación. Ahora me gustaría, Santiago, que nos cuentes tu propia mirada sobre el ágora griega y qué de eso trataría la municipalidad de rescatar en esta puesta en acción. Encantado, encantado. Ante todo, dos palabras sobre la posibilidad de llevar adelante esa tarea con Jorge Brahim. Yo solicité que se me permitiera tener como interlocutor en esta iniciativa a Jorge. Los motivos son dos. El primero es el afecto, sin duda alguna, nacido de años de amistad, pero esa amistad está asentada además en el hecho de mi profunda gratitud a uno de los lectores más minuciosos que yo encontré de mi obra. Él es un hombre que frecuenta mi literatura con una intimidad y con una demanda personal de autoesclarecimiento que es conmovedora y que cumple con ese principio al que antes nos referíamos, que es el de darle a la obra de otro la posibilidad de que se convierta en parte de la propia vida. Así lo siento yo y por ese motivo solicité que fuera él mi interlocutor. Y justamente también porque lo es,
es que creo que podemos llevar a cabo, en un orden alegórico al menos, esta experiencia extraordinaria de buscar a través del diálogo una interdependencia más alta con la palabra del otro. Es decir, no tener el monopolio de la comprensión de los hechos, sino fundamentalmente aspirar a que el discernimiento que se alcance sea el resultado de un consenso logrado. Es por esto que nos pareció que la metáfora del ágora venía muy a cuenta, donde justamente se intentó afianzar las raíces de la democracia griega. La característica primordial del esfuerzo ateniense por infundirle a la palabra valor consensuado, valor asentado en el acatamiento, la discusión, la búsqueda de matices, creo yo que más que nunca es indispensable, y el honor de inaugurar este ciclo de charlas para mí tiene que ver precisamente no con la evocación de lo griego, sino con la vitalidad de lo griego en nosotros dos. Es decir, no se trata de recordar, se trata de advertir hasta qué punto la experiencia de esa cultura, tanto como proviene del pensamiento socrático, como de los tres grandes trágicos, como del propio Pericles, como de la obra de un Demóstenes, todo esto que de alguna forma configura el esfuerzo por infundirle sentido convivencial, de convivencia. La palabra es lo que me alentó a recibir esta propuesta con muchísima alegría. Es muy rica la imagen que traes y también muy rica la historia que los une. Así que veamos qué tendría de repetición de esta imagen de la cultura griega y qué tendría de cambio, porque en toda repetición tenemos algo que cambia y seguramente es mucho porque, bueno, están todos los siglos de distancia que nos separan de los griegos. Si tuviéramos que decir, queremos rescatar estos aspectos y estos son posibles trabajarlos al día de hoy. Hay diferencias de magnitud de sociedad, hay toda una historia transcurrida, bueno, muchos factores. Te estoy pidiendo casi un diagnóstico, como de médico, que actuó. ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Bien. Voy a tomar el concepto de repetición inicialmente. Goethe tiene una sentencia que es simultáneamente el fruto de una experiencia muy honda y una advertencia hacia el futuro. Goethe dice: si de veras queremos heredar lo que se nos ha dejado, es preciso que lo transformemos. Creo que la reflexión de Goethe es más que propicia para este momento. ¿Qué significa el conocimiento relativo, íntimo, pero siempre entrañable desde el punto de vista del deseo de la cultura griega? No es posible aproximarse a ella si no la sentimos vivir en nosotros. Si no podemos sentirla vivir en nosotros, si no alcanzamos a ver la verdadera palpitación de su sentido en el mundo en el que nos toca vivir. Si no advertimos su contemporaneidad, si no advertimos su presencia allí donde estamos, entonces la evocaremos. Y al evocarla simplemente la situaremos en su pasado y no en nuestra actualidad. Este procedimiento último, el de ubicarla en su pasado y no en nuestra actualidad, tiene que ver con la erudición. La erudición es una posibilidad para lo griego en nuestra concepción de las cosas, pero no es la que a mí me interesa. A mí me interesa la vitalidad de lo griego. Platón es mi contemporáneo, Sófocles es mi contemporáneo. Contemporáneo quiere decir que cuando yo los leo me encuentro, me doy cuenta de algo esencial, y es que estos autores y muchos más que en este instante no nombro, están vivos en mí porque yo estoy vivo en sus obras. Es decir, que al leerlos descubro mi antigüedad y al mismo tiempo su contemporaneidad. Esta conjunción entre la antigüedad de mi persona en la obra de ellos, donde me puedo leer en los conflictos que ellos plantean, leo los míos,
Y el hecho de que su palabra alcance a caracterizar el mundo en que yo vivo también, mediante la transformación metafórica de lo que brindan, me permite comprender lo que es el diálogo con la cultura. Entonces, para mí, una persona culta no es una persona que sabe mucho, sino a la que le ha ocurrido mucho con lo que sabe. Es decir, que está metamorfoseado, está transfigurado por lo que ha leído. George Steiner, ese maravilloso ensayista de lengua inglesa, decía que hay una diferencia básica entre el erudito y el hombre o la mujer de cultura. Si le preguntan a un erudito si leyó a Shakespeare, dirá, sí, por supuesto, conozco los 126 sonetos y las 32 tragedias perfectamente bien. Además, conozco muy bien sus 4 comedias y podría caracterizarla epocalmente, creo que con propiedad. Si se le pregunta a un hombre de cultura si ha leído al Shakespeare, suspirará y dirá, sí. Es decir, estará íntimamente tocado por esa lectura, estará vulnerado por esa lectura, estará transformado por esa lectura, estará tocado al punto de que el temblor de la vitalidad de la palabra shakespeariana será su recinto, su hogar, su lugar. Es bella la descripción que haces de lo que también le podríamos ponerle el nombre de herencia, de cómo apropiarse de la herencia, de una herencia que nos da consistencia, que nos da identidad y al mismo tiempo que nos exige como hijos y herederos sacarle brillo, apropiarse y hacerlo suyo. Por eso ese atravesamiento en el cuerpo que señalas a través de una emoción, con ese suspiro frente a alguien que le preguntan sobre Shakespeare. Abres muchos caminos, pero quería preguntarle primero a Jorge, ¿qué rescatarías de positivo, de características y de positivo en un diálogo? Bueno, antes de responderte, me gustaría que Santiago te cuente una anécdota que siempre en las conferencias las trata de contar, que tiene que ver con el tema de la emoción o de lo que te produce una obra en el fondo de tu espíritu. Y es precisamente, Santiago, ¿te acuerdas la secuencia cuando tu profesor te bocha en un examen? ¿Por qué motivo? Eso me gustaría porque es muy aleccionador y tiene que ver con lo que una obra produce y cómo saber eruditamente algo, ¿no? Sí, es un buen recuerdo. Bueno, te interrumpo entonces en el desarrollo de lo que preguntaba María Blanca. Yo, tal vez te lo conté, María Blanca. Yo, cuando estaba cursando filosofía moderna, que es una de las últimas materias de mi carrera, una materia crucial, porque abarca desde Descartes hasta Hegel y un poco más todavía. Me tocó exponer en el examen final sobre la estructura de la crítica de la razón práctica de Kant ante un profesor excelente, Andrés Mercado Vera. Yo expuse cuál era, a mi juicio, la estructura de la crítica de la razón práctica de Kant, y cuando finalicé mi exposición, después de unos 12, 13 minutos, él me dice, bueno, está bien, tiene 3. 3, le digo yo. Sí, 3. ¿Me equivoqué en algo? No, en nada. Pero usted me contó a mí lo que yo le conté a usted. Yo no sé aún qué es lo que usted piensa de lo que yo le transmití y de lo que usted leyó en Kant. Mientras usted no sea capaz de contarme a mí lo que Kant hizo con usted, usted no puede aprobar esta materia. Porque mañana usted va a ser profesor y no va a solicitarle a sus alumnos un compromiso íntimo con lo que lee. Va a tratar de que repitan lo que usted hizo, una vinculación epitelial, superflua, con lo que ha leído. Vuelva en marzo y no estudie, medite. y sienta algo. Bueno, eso me había acordado yo
Sí, Me Jorge. había acordado yo de esta anécdota cuando él contaba de lo que la diferencia entre la erudición y realmente la cultura, ¿no? Ahora, respecto al diálogo, que yo creo que me parece fundamental en la actualidad y además conociendo la trayectoria de Kovalov como pensador, toda su obra, el eje axial constitutivo de su pensamiento tiene que ver con la razón dialógica, si podríamos llamarla de ese modo, que tiene en el interlocutor aquella persona que no es un simple invitado a ser un escuchante, sino aquel que en el diálogo mismo tiene un protagonismo inusitado. Y creo que eso es una de las cosas que Kovalov fue un gran docente, por lo menos conmigo, y que al haber instituido el diálogo como la estrecha relación entre dos personas, que tiene una entrega, el diálogo es entrega también. Escuchar es disponerse a que el otro sea un protagonismo, tenga un protagonismo que normalmente en las charlas comunes no se le concede al prójimo. Entonces, cualquier acto político, si no va unido al diálogo, es un acto estéril, donde prevalece la palabra única, la hegemonía del autocrático, y no necesariamente en un gobierno, sino en cualquier diálogo. Entonces, creo que por ahí va la cuestión, ¿verdad? Por lo tanto, el hecho cultural más importante que se puede transmitir en la educación, creo que es principalmente el diálogo. ¿Qué esperarías de este diálogo que están por realizar en la Plaza, Santiago? ¿Qué te gustaría lograr? Bueno, te diría que vamos a tratar de desplegar algunos de los desafíos primordiales que se le formula a nuestro país en las circunstancias en que estamos viviendo. Argentina es un país que sigue estando muy desarticulado como nación democrática. Las instituciones aún existen, pero su tergiversación, su instrumentación por parte del poder es notoria. Nosotros tenemos que lograr que el poder político esté sujeto a la ley. Si no logramos esto, es muy probable que nuestra democracia termine de desfigurarse y se convierta en una democracia pretextual, es decir, puesta al servicio de un poder sin límite. Hoy advertimos los efectos de la autocracia, hoy advertimos la descalificación constante del valor de las investiduras, el carácter completamente deformado que se le ha impreso a las funciones primordiales de la República, por lo menos mayoritariamente, y que han contribuido justamente como desfiguración a hacer con que Argentina siga siendo un país estancado en las deudas con su desarrollo, con la equidad social, con la posibilidad de encontrar en su dirigencia política representación social a través de lo que yo creo que es la tarea primordial, que es poder diagnosticar debidamente el sufrimiento de las mayorías de nuestro pueblo y no instrumentar la pobreza como un recurso de robustecimiento político de un sector determinado. A esto hay que unirle también el papel de la educación, como decíamos al pasar. Es decir, la educación no es solamente el sistema de capacitación técnica o especializada que se le pueda brindar a una persona. Para mí la educación hoy en la Argentina requiere una conjunción muy profunda entre formación en términos de idoneidad profesional y conciencia cívica. Si nosotros no logramos que la conciencia cívica impregne la capacitación profesional, es evidente que aquellos mercados de países con más estabilidad que el nuestro terminarán atrayendo a quien tenga idoneidad y nosotros terminaremos perdiendo ciudadanía, que es lo que está ocurriendo con el fenómeno de la masiva, yo diría, sí, masiva tendencia a buscar fuera del país un horizonte laboral apropiado para tantos jóvenes. Entonces, me parece que si nuestra conversación puede al mismo tiempo
mostrar cuál es el perfil de la vida creadora de un escritor, de aquello que constituye su vocación, lo que hace con que encuentre en ella una fuente de sentido para el ejercicio de su vida y al mismo tiempo las relaciones que puede entablar como artista, como intelectual, con el medio social en el cual vive, vamos a poder cumplir, quizá modestamente, pero cumplir con una tradición argentina muy profunda, que es la de aquellos escritores que desde principios del siglo XIX han sabido enhebrar en su obra la relación entre civismo y vocación. Ya que linda palabra esto de enhebrar, y donde has ido enhebrando tu propia acción, que tendría que ver con ese despliegue de pensamiento, con esa toma de conciencia, y ahí vas haciendo los primeros nudos, y también con la acción, porque muchas veces el pensador o se lo asocia al intelectual como aquel que despliega sus ideas y no llega a la acción. Y en tu caso particular... Eso se debe... ¿Cómo? Perdón, eso se debe a que no hay buena memoria. Marx no hizo otra cosa que escribir, y mirá el efecto que tuvo. La palabra es acción. Quienes sostienen que la palabra no es acción, que hay que pasar de las palabras a la acción, no entienden que el hombre está hecho de lenguaje y que las palabras son acciones. Las palabras son acciones. Un demagogo destruye una comunidad si tiene éxito, y una persona responsable la construye con palabras, porque las palabras son hechos. Entonces, la presunción de que entre lenguaje y acción hay una distancia no entiende que la acción es el despliegue de las palabras, el despliegue de una comprensión del lenguaje, de conceptos, de ideas. Sin ideas no hay acciones. Si hay acciones eficaces es porque hay palabras eficaces. Bueno, esto nos pone nos emparenta con el tema de las narraciones que pueden hacer los políticos y responsables del poder. Ahí tenés. Sí pueden, hay quienes pueden no prestar atención a la potencia de la palabra, la potencia transformadora, y otros sí también usarla a sus fines. Entonces, claro, lo importante es que no es inocua, sí produce efectos. No. Las palabras dan vida o matan. Estás asintiendo con la cabeza, Jorge. ¿Qué estabas pensando? No, digo que es verdad. Yo creo que recordemos algo muy cotidiano, muy conocido por toda la gente. A veces uno, al concurrir a un médico, ¿cuántas veces se oyó, se escuchó decir que un diagnóstico mata, ¿no? Entonces, el paciente que tiene ante el médico una relación muy asimétrica, tremendamente asimétrica, el facultativo, cuando le dice usted tiene esto, prácticamente le está dando una sentencia. Por lo tanto, ahí está claro lo que dice Santiago en cuanto que las palabras tienen mucho más que la verborragia sin sentido o banal o un dicharacho, como diría Borges, sino mientras se la va formulando, va construyendo una realidad en la psiquis de quien la escucha. Por lo tanto, pongo este ejemplo para graficar con términos mucho más cotidianos lo que creo que Santiago quería transmitir de un modo mucho más profundo. Bueno, tenemos que hacer una pausa y volvemos. ¿Cómo no? Queda flotando esta idea de la potencia de la palabra.
la 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 la. Decíamos de esta tarea de llevar la palabra, pero no es mesiánica. Sería llevar el bueno, porque no es unilateral, además. Es llevar el ejercicio de la palabra a otros. ¿Cómo lo dirías vos, Santiago? Bueno, yo te diría que si le echamos una ojeada al mundo contemporáneo, a la realidad en que nos toca vivir, el mesianismo está activo, responde a una demanda muy profunda, no una demanda superficial. Yo creo que en el tránsito de las sociedades marcadas por la concepción religiosa de la vida, la secularización contemporánea, en ese tránsito, la dimensión de la demanda religiosa no se perdió, se transformó y dio lugar a las ideologías políticas que son justamente las que, como bien señala Loris Sanata, terminaron por apropiarse de la expectativa redencional, ¿no es cierto?, que las sociedades de hoy tienen cuando caen en las desmesuras de lo político. Entonces, ¿qué notamos hoy? Hoy advertimos que los populismos de una y otra tendencia, derecha e izquierda, proliferan, y con ellos proliferan los liderazgos mesiánicos. Los liderazgos cuya característica primordial es el referente a una figura que es depositaria del monopolio de la comprensión de los hechos. En contraposición a ellas, en este momento de auge del populismo, de la palabra autoritaria, de la comprensión final de los hechos, está la palabra democrática, una palabra conjetural, no es una palabra débil, es una palabra firme, pero atraviesa por un momento de mucha crisis, como se advierte muy bien en la caída de los grandes liderazgos occidentales y en el auge de aquellos liderazgos más autoritarios, como puede ser el de China o Rusia, o el de aquellas naciones como en América Latina están integradas por el bloque de Nicaragua y Venezuela y Cuba. Entonces, me parece que la pugna entre la palabra democrática o convivencial, la palabra dialógica y la palabra autoritaria o verticalista que establece el significado de los hechos por parte de un líder hegemónico está en pleno desarrollo. Hoy es incierto el desenlace de esta pugna. A nivel geopolítico mundial podríamos desarrollarla también, pero digamos, quedándonos donde estamos, es incierto el desenlace de esta pugna, pero no cabe duda cuál es nuestra posición. Y si nosotros creemos que vale la pena correr todos los riesgos por el afianzamiento de la palabra democrática, de la palabra dialógica. ¿Por qué? Porque es la que está asentada en la idea de la insuficiencia del yo. La idea de la insuficiencia del yo es condición necesaria del significado del tú, en términos bien buberianos y en términos bien levinasianos. Entonces me inclino por esta hipótesis y creo que en el 19 nosotros vamos a desplegar con Jorge algunos de los contenidos de esta convicción. Bueno, esto que también lo diría en términos la necesidad que tenemos de los otros, en términos personales, ¿no? Yo claro creo que sí. Cada uno lo experimentó a eso, lo experimenta en cuanto se detiene a pensar un poquito qué le pasa en distintas situaciones y en relación a los otros. ¿Consideras, a ver, aquí hay un conflicto, digo un conflicto en los hechos, cuando nosotros defendemos la ley, por sobre todo, vos lo dices en términos, soy constitucionalista, defendemos la república, defendemos la construcción de ciudadanía, y cuando hay un ejercicio de poder que muchas veces se considera la autoridad y se transforma en autoritarismo, cuando la ley no se sujeta a una división de poderes que dentro de del ejercicio de la ley, de la puesta en práctica de la ley,
tiene sus fallas, pero tenemos cierto resguardo con esta división de poderes. Entonces, la democracia, la construcción republicana, la construcción de ciudadanía, el diálogo, ¿cuán lejos está de ser entre utopía y ser realidad? ¿Qué es lo que sientes en este momento, ya que hablamos de sentir? ¿Querés que te responda Jorge? Como quieran. Sí, lo podemos dialogar entre los dos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, dialogamos entre los dos. Yo creo que el tema planteado del modo que lo haces, creo que hay que buscar desde la educación primaria la claridad conceptual para que el niño sepa cuál es la diferencia de ser individuo o habitante y ser ciudadano. Ser ciudadano es una construcción. En algún lado creo que yo dije que era una especie de ortopedia cultural. Formar una sociedad no es natural, es un trabajo permanente que tiene que llevar el hombre para terminar de perfeccionarse como ser no biológico o excede lo biológico. Entonces el ciudadano en ese marco, creemos, y así creo Santiago que lo pensamos, que tener la idea de que tiene que haber un marco de la ley que los ampara, y a través de ese marco el apego al espíritu de la ley. Tener en claro que para ser ciudadano tiene que haber derechos, pero también deberes. Así es, asumir la responsabilidad en grado superlativo de saber que ser ciudadano es responder, es poner el pecho. Entonces, también la función del ciudadano no tiene que ser pasiva, y eso tiene que ver mucho con los griegos. Fundamentalmente con el periodo clásico de los griegos, cuando le llamaban barbaroi, aquellos que no tan solo no hablaban como ellos, sino que no vivían políticamente como ellos. Decían, aquellos que no son como nosotros son bárbaros porque viven bajo la hegemonía de un tirano. Nosotros tenemos el ágora y podemos compartir y proponer en una asamblea la posibilidad de que todos se expresen y tengan el mismo valor cualitativo con la palabra. Entonces, eso sería, y el contralor al poder, el sujeto activo. Santiago lo dice muy repetidamente en su obra, el tema de la trascendencia personal, y ahí me gustaría, Santiago, que retomes este concepto de cómo la persona cooptada como cliente político termina siendo intrascendente y busca en el líder esa trascendencia que había perdido. Vamos a decir entonces lo siguiente, retomando las palabras de Blanca. La democracia es una utopía, pero utopía no quiere decir algo sin consistencia. La utopía es una meta. No se trata de alcanzarla, sino de ir en su dirección. La diferencia entre un régimen democrático de carácter constitucionalista y abierto a los ideales republicanos no puede realizarse jamás, porque implica un proceso de perfeccionamiento incesante. Puede mejorarse, pero no puede terminar de ser constituida. Entonces, hay una convivencia constante con el error en el campo de la democracia, con el desacierto, con la necesidad de atenuar la magnitud de la disfuncionalidad de un proceso para poder compensarlo con aciertos nacidos de la conciencia del error. La democracia es perfectamente compatible con el todavía no y con el vamos hacia allí. Los regímenes autoritarios no toleran este carácter, son expresión de una certeza inamovible y conciben el logro de sus ideales como algo que está al alcance de la mano y no admite perfeccionamiento más que en el orden de la eficacia práctica. Pero el concepto de verdad que entraña el populismo tiene que ver con un saber consumado, mientras que en la democracia el saber es siempre conjetural.
tiene carácter hipotético, de proyección, de avance, de retroceso y demás. Entonces, la utopía es fundamental en la democracia. Por otra parte, yo también tengo la convicción de que lo mismo le ocurre al ciudadano. Un ciudadano no puede terminar de realizarse como ciudadano, precisamente porque el régimen que defiende no se lo permite y le exige más y más y más. Es decir, no podemos dar por consumada su formación cívica, sino que debe ser sujeta a revisión perpetua. Entonces, el demócrata es un insomne. No puede terminar de dejarse estar porque permanentemente es un desvelado, tiene que estar perfeccionando constantemente lo que hace. Es muy difícil en ese sentido ser un demócrata. Es muy difícil, porque lo primero que frustra a la democracia es la ilusión de la suficiencia. La ilusión de la suficiencia. Es indispensable que el fracaso relativo acompañe el logro, siempre relativo también, de la democracia. Pero esto requiere una educación muy especial. Requiere realmente una madurez cívica muy alta, se la puede buscar, a veces se la puede lograr, pero ya vamos viendo alrededor de nosotros, como por ejemplo en los Estados Unidos, en un momento dado la democracia resulta intolerable y aparece un Trump, ¿no? A los estadounidenses la democracia les resulta intolerable. ¿Pero por qué? ¿Porque son arbitrarios? No, porque la democracia se equivocó mucho con buena parte de la población norteamericana. La costa este es una costa que se desplegó espléndidamente en el mundo de la tecnología digital, de la globalización, de lo que podríamos llamar la interdependencia con el mundo, pero el interior, el Estados Unidos profundo, se vio muy afectado por esa misma política y generó un resentimiento social muy bien capitalizado por Trump. Entonces, tenemos que estar permanentemente trabajando para dejar de ser lo que no conviene y advertir que yendo hacia donde queremos también podemos generar lo que no queremos. Bueno, hay que vérsela con lo que falta, con la incompletud, pero la invitación es a ser trabajadores permanentes, sin caducar y sin cansancio. Que de todos modos en el camino hay alegrías. Inmensas alegrías. La primera es la de la convivencia, la segunda es la del riesgo. Sin riesgo no hay realmente proceso de desarrollo. El que quiere un camino seguro no quiere innovar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y voy a pedirte disculpas, Jorge, porque los últimos 3 minutos le voy a dar a Santiago. Pero para como corresponde. Como corresponde. Porque bueno, aquí estamos entre tucumanos, podemos visitarnos con mayor frecuencia. Así que muchas gracias, Jorge. Ahora sigo con Santiago. En el último fragmento has traído el concepto de desafío y justamente creo que lo vives permanentemente, que lo aplicas en tus escritos, en tu forma de accionar, de pensar, y por eso me gustó tanto la idea de Aventura de Pensar, que es el nombre del último libro. Me gustaría que ¿qué tendría de aventura esto de pensar? Que lo puedas decir y que esto sí tendría su lado que te produce esa alegría profunda del espíritu cuando te aventuras, cuando lo desafías, cuando tratas de ir a un poco más allá de los propios límites. Así bueno, que te diría... hacemos la pausa y seguimos. Bien, cómo no.
la la la. La aventura de pensar es un título que intenta englobar una experiencia que siempre me acompañó en mi vocación de escritor, de ensayista, de poeta, de autor de relatos para niños incluso, y como articulista. ¿Por qué la llamo a la aventura de pensar? Porque pensar exige ciertas premisas mínimas. Por ejemplo, la del derrumbe de las certezas que nos han acompañado durante un periodo dado. No hay pensamiento si el pensamiento no vacila en sus convicciones. Los dogmas, aquellas dimensiones de las ideas inequívocas que tienden a congelar nuestra percepción en un camino inamovible, todo esto, cuando sufre justamente el impacto de la experiencia y la caída de su contenido como repertorio de verdades inamovibles, cuando todo esto se derrumba y la pregunta puede más que la respuesta, entonces en ese momento nos aventuramos a pensar, porque pensar no es decir lo que uno ya sabe, sino tratar de discernir lo que uno quiere llegar a saber. Yo alguna vez escribí que para mí uno no escribe porque sabe lo que quiere decir, sino para llegar a saber lo que quiere decir. Escribir no es trasladar al papel algo que ya sabemos, sino ir en pos de lo que nos parece que nos convoca, que insiste en nosotros, que busca la palabra. Entonces allí hay aventura, porque el desenlace puede ser el naufragio y no solo el arribo a la costa. Más de una vez hemos visto textos que quedaban empantanados en la ineptitud del desarrollo, que era un rasgo nuestro, y tuvimos que soportar que no sabíamos cómo desarrollarlo. De modo que a mí me parece que la aventura de pensar entonces supone una gran permeabilidad a lo inesperado, una posibilidad de admitir que el saber debe revestir un carácter, como decía antes, conjetural, ¿no? Es mejor recordar siempre lo que dijo Michel de Montaigne en sus ensayos, cuando decía: escribo ensayos porque no hago pie. Si uno hiciera pie, es probable que no los escribiera, escribiría monografías, tratados, desarrollaría nociones que ya están afianzadas. El ensayista es un tartamudo, está buscando la elocución fluida y no necesariamente la encuentra, pero para poder tartamudear es imperioso haber perdido una falsa elocuencia. Hay que perderse para encontrarse, y tal vez esto de hacer pie tenga que ver con la muerte, si no hay nada más allá. La apuesta vital es la creativa, y no es casual que al final de la entrevista lleguemos a la idea de arte, porque el aventurarse a pensar puede producir obras de arte. Creo que sí. Heidegger decía que pensar es una fiesta y vale la pena prepararse para ir a ella. Te agradezco muchísimo por esto. Al contrario. Te agradezco. Yo a vos por tu hospitalidad de siempre. Y bueno, cuando en la presentación del libro La aventura de pensar, espero que le puedas hacer un lugar en este programa. No tengas duda. Bueno. Muchas gracias. Gracias de corazón. Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.